Compañeros, voy a hablarles sobre las formas farmacéuticas, más específicamente sobre las formas farmacéuticas sólidas. Forma farmacéutica. La forma farmacéutica es la adecuación del principio activo a la vía de administración por la que se va a suministrar. Resulta del proceso tecnológico que confiere al fármaco unas características adecuadas para su administración, correcta dosificación y eficacia terapéutica. En palabras más cortas, podemos decir que la forma farmacéutica hace referencia a las características físicas de la combinación de un principio activo y los excipientes que componen un medicamento. La correcta elección de la forma farmacéutica va a ser importante porque posibilitará la administración de principios activos utilizados a dosis muy pequeñas, protege el principio activo de agentes destructivos del medio gástrico, protegerá el principio activo de agentes atmosféricos, mejorará las características organolépticas del principio activo, dirigirá selectivamente el principio activo a órganos y tejidos, permitirá administrar un principio activo por la vía más adecuada. Las diferentes formas farmacéuticas existentes en la actualidad son sólido, semisólido, líquido y gaseoso. En este caso hablaremos de formas farmacéuticas sólidas. Se refiere a aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos están dispersos en una mezcla de sólidos. Presentan una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua, lo que les confiere tiempos de reposición más largos. Además, estas formas galénicas permiten resolver posibles problemas de incompatibilidades, enmascarar sabores desagradables e incluso regular la liberación de los principios activos. Otras ventajas de estas formas sólidas es que presentan gran estabilidad química y biológica, exactitud en la dosificación, buenas posibilidades de controlar la liberación del fármaco, bajo costo, modo sencillo y práctico del consumo u aplicación. Cápsulas. Son preparaciones sólidas constituidas por una cubierta gelatinosa de forma y capacidad variables que generalmente contiene una única dosis de uno o más principios activos. La liberación del contenido se produce al ser atacada la cubierta por los jugos digestivos. El contenido puede ser de consistencia sólida, líquida o pastosa. Pueden ser cápsulas duras. Se usan fundamentalmente para dosificar medicamentos que se encuentran en estado sólido. Están formadas por la tapa y la caja abierta por uno de sus lados que encaja perfectamente para cerrarse. Cápsulas blandas o perlas. Se usan principalmente para dosificar medicamentos que se encuentran en estado líquido. Están formadas por un receptáculo de una sola pieza o a donde queda contenido el fármaco con sus excipientes. Cápsulas de cubierta gastroresistente. Se obtienen recubriendo cápsulas duras o blandas con una película gastroresistente o bien rellenando las cápsulas con gránulos o partículas recubiertas con una película resistente a los jugos gástricos. Cápsulas de liberación modificada. Cápsulas duras o blandas cuyo proceso de fabricación o bien su contenido y o recubrimiento integran en su composición sustancias auxiliares destinadas a modificar la velocidad o el lugar de liberación del o los principios activos. Granulados. Son formas farmacéuticas constituidas por partículas de polvos agregados entre los que se encuentran fármacos, azúcares y excipientes diversos. Se presentan en forma de pequeños granos de grosor uniforme y forma irregular. Pueden ser de distintos tipos: efervescentes, recubiertos, gastroresistentes y de liberación modificada. Comprimidos. Se fabrican mediante compresión del principio activo que está en forma de polvo. Pueden reanudarse para facilitar la administración de dosis más pequeñas y fabricarse con una cubierta entérica para evitar el fármaco en la mucosa o con liberación retardada
Ceden lentamente el principio activo. También se disponen de comprimidos desleíbles, masticables y efervescentes. Pueden ser efervescentes. Se obtienen por compresión de un gránulo de sales efervescentes y un alcalí como bicarbonato sódico. Recubiertos. Sirven para proteger el fármaco de la humedad y del aire para enmascarar sabores y olores. El recubrimiento puede ser de azúcar o de un polímero. Gastroresistentes. Resistentes secreciones ácidas del estómago. Se emplean para proteger fármacos que se alteran con jugos gástricos o para proteger la mucosa gástrica. De liberación controlada. Son de tipo espacial, controlan el lugar de la liberación del principio activo o pretenden liberar el fármaco al organismo de una forma planificada y a una velocidad controlada. No recubiertos. Se obtienen por simple compresión y están compuestos por el fármaco y los excipientes. Bucales, destinados a disolverse en la boca con el fin de ejercer una acción local sobre la mucosa. De capas múltiples, obtenidos de múltiples compresiones. Polvos. El principio activo puede estar disperso o no en un excipiente pulvuriento inerte, lactosa o sacarosa. Cada dosis se administra previa preparación de una solución extemporánea en agua u otra bebida. La dosificación se realiza en recipientes multidosis o en dosis unitarias, como bolsas y papelillos. Muchos principios activos se dispensan de esta forma: antibióticos, fermentos, lácticos, antiácidos, etc. Podemos encontrar para aplicación cutánea. Son preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres, secas y más o menos finas. Contienen uno o más principios activos con adición o no de excipientes y son estériles. Para uso oral, son preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres y más o menos finas. Se administran generalmente en o con agua. Se presentan tanto en forma de polvos unidosis como de polvos multidosis. Polvos efervescentes. Contienen sustancias ácidas y carbonatos o hidrógeno carbonatado que reaccionan en presencia de agua liberando dióxido de carbono. Píldoras. Preparaciones sólidas y esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente. Cada unidad contiene uno o más principios activos interpuestos en una masa plástica. Se encuentran en franco desuso tras haber sido desplazadas por los comprimidos y las cápsulas. Tabletas. Son pastillas para desleír en la cavidad bucal. Se diferencian de las píldoras por el tamaño y de los comprimidos por la técnica de elaboración. Sus constituyentes principales son la sacarosa, un aglutinante y uno o más principios activos. Son obtenidas por compresión mecánica de granulado o mezclas de polvo de uno o varios principios activos con adición de excipientes. Liofilizados. Son preparaciones farmacéuticas que se acondicionan en forma de dosis unitarias y se liofilizan a continuación. Son formas muy porosas e hidrófilas y fácilmente dispersables en agua. Sobres. Presentación de un fármaco en forma de polvo, por lo general sólido, finamente dividido, protegido de la luz y de la humedad. Vial. Recipiente estéril que contiene un fármaco, habitualmente en forma de polvo seco liofilizado. Se debe preparar en solución con un líquido. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Mirella Ramírez, estudiante de la UNAD y esta noche vamos a ver lo que son formas farmacéuticas semisólidas. Las formas farmacéuticas semisólidas son formas constituidas por dos fases, una lipofílica y otra acuosa. Tienen consistencia blanda y flujo pseudoplástico por su alto contenido acuoso. Las formas farmacéuticas se clasifican en pomadas. Las pomadas son un grupo de preparados farmacéuticos muy heterogéneos,
caracterizados por su consistencia semisólida, están destinados a ser aplicadas sobre la piel o sobre mucosas con el fin de ejercer una acción local o dar lugar a la penetración cutánea de los medicamentos que contienen. En cuanto a su clasificación de pomadas, tenemos en casos de piel normal o presencia ligera, resequedad, se recomienda el uso de una emulsión OW, ya que las gotitas oleosas de la preparación se sitúan dentro de la fase acuosa. Se absorben rápidamente en la piel sin dejar un rastro oleoso. La parte acuosa se evapora generando un efecto refrescante y la fase oleosa engrasa la piel y son solo levemente oclusivas. Tenemos en este caso, de ejemplo, tenemos pomadas hidrofobas, que son las constituidas como emulsión o aceite en agua. Entre ellas tenemos, para casos de piel normal o presencia de ligera resequedad, se recomienda emulsión W, ya que las gotas son oleosas de la preparación, se sitúan dentro de la fase acuosa. Estas cremas se absorben mucho más rápido, no dejan el rastro oleoso y la parte acuosa se evapora generando un efecto refrescante. La fase oleosa engrasa la piel y es levemente oclusiva. Tenemos acá el ejemplo de la Ozonodor. Es una crema ideal para resequedad. Tenemos entre la clasificación pomadas hidrofilas. ¿Qué son estas? Son vehículos de carácter graso o lipófilo que pueden utilizarse aislado o en mezclas. Tienen en común su carácter oclusivo, denominado emoliente en términos dermatológicos. Inducen a la hidratación en la zona de aplicación y mantienen una capa acuosa de cierto espesor en la interfase vehículo-piel debido a la acumulación de agua interna y sudores. Para tal ejemplo tenemos la crema Eucerin, que es una crema muy utilizada para el contorno de la piel. Se utiliza para pieles muy secas o para casos de dermatitis. Se recomienda el uso de emulsiones de este tipo. La fase interna consiste en gotas de agua rodeadas por la fase oleosa. No se absorben con tanta rapidez en la piel. Tienen un efecto oclusivo que reduce la pérdida transdérmica del agua en la piel y son adecuadas para liberar principios activos en la piel y no pueden ser lavadas con agua sola. Las plastibases son bases grasas formadas por mezclas de hidrocarburos cuyo peso medio es del orden de 1300. La plastibase tiene 5 partes de polietileno y 95 partes de parafina líquida. Por sus propiedades es igual a una vaselina, pero la diferencia con esta última es su consistencia. Permanece prácticamente invariable entre 15 y 60 grados y no se modifica apreciablemente cuando se le adiciona una proporción elevada de sólidos. En este caso tenemos la Vanicream, que es una crema muy utilizada para la resequedad. Tenemos también pomadas con base absorbente. Estas pomadas pueden absorber grandes cantidades de agua. Sus excipientes son los de las pomadas hidrofóbicas, a las cuales se les incorpora emulgentes de tipo WO, como la lanolina, los alcoholes de grasa de lana, los esteres de sorbitano, los monoglicéridos y los alcoholes grasos. Otras clasificaciones que tenemos de las presentaciones semisólidas son las cremas, los geles y las pastas. Las cremas son emulsiones para aplicación externa, constituidas por dos fases, lipofílica y acuosa. Los geles son coloides transparentes que traen un sistema de dos componentes ricos en líquidos de naturaleza semisólida y generalmente no tienen AG destinados a membranas mucosas y no tienen poder de penetración tópica. En cuanto a las pomadas, constan de un excipiente de una sola fase, se pueden dispersar sólidos o líquidos
y se clasifican en hidrofóbicas o lipofilas o hidrofílicas. Y las pastas contienen elevada proporción de sólidos, generalmente su consistencia es bastante elevada, contienen polvos insolubles hasta el 50% como el óxido de zinc, el almidón, y al aumentar de fuerza la aplicación aumenta la resistencia. Se usan para lesiones por exudación en la piel. Las ventajas de una crema o base semisólida son bien toleradas, fácilmente lavables, de fácil aplicación, buena adherencia a la piel y son ideales para lesiones secas. Como desventajas, tiene incompatibilidad con principios activos, se deforman con facilidad si se aplica una fuerza externa, si existe una lesión aumenta el riesgo de la toxicidad y pueden provocar irritaciones. Eso es todo, muchas gracias, hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Dora Eunice Garay Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del curso de Farmacotecnia. Durante el desarrollo de esta presentación les voy a mostrar cuáles son las formas farmacéuticas líquidas. Las formas farmacéuticas líquidas son disoluciones, suspensiones o emulsiones que contienen uno o más principios activos en un vehículo apropiado y destinados a diferentes vías de administración. Formas farmacéuticas de administración oral. Dentro de ellas tenemos los jarabes. Los jarabes son soluciones líquidas, acuosas, edulcoradas y con viscosidad. Se componen de azúcares, agua, conservantes, codisolventes, saborizantes y colorantes. Dentro de ellos existen diferentes tipos. Tenemos los de tipo aromático. No ejercen ninguna acción terapéutica, contienen olores y sabores y pueden actuar como vehículos en las preparaciones extemporáneas de disoluciones o suspensiones. También pueden ser la base para preparación de jarabes medicamentosos. Forman parte de otras formas farmacéuticas para corregir el sabor de formas farmacéuticas líquidas orales, espesante de disoluciones o como aglutinantes en la preparación de granulados. También tenemos los jarabes medicamentosos. Estos jarabes tienen la misma base del jarabe aromático y se le adiciona el o los principios activos que se consideren de acuerdo a la fórmula que se esté trabajando. Otro tipo de jarabes son los jarabes simples. Son aquellos que contienen una elevada concentración de sacarosa. También existen los jarabes para diabéticos, que son preparados con edulcorantes sintéticos adicionados a una solución de carboximetilcelulosa sódica. Dentro de las fórmulas farmacéuticas líquidas también tenemos los elixires. Los elixires son soluciones líquidas, hidroalcohólicas y edulcoradas. Favorecen la solubilización de muchos principios activos. Son buenos para corregir el sabor, excepto de los bromuros alcalinos, ya que estos son insolubles en alcohol. Los elixires suelen llevar aromas y sabores frutales, como fresa, frambuesa, limón y naranja. También tenemos las emulsiones orales.
Las emulsiones consisten en una mezcla de una fase acuosa con varios aceites o ceras. Se les adiciona un aromatizante adecuado para enmascarar cualquier sabor desagradable. Un ejemplo de ellas son las emulsiones de hígado de bacalao. En la imagen podemos ver la emulsión de Scott, que es muy tradicional desde siempre en nuestras comunidades, y se observan que hay de diferentes sabores. El objetivo es enmascarar el sabor original para que sea más a gusto para los niños. También tenemos las lociones. Las lociones son disoluciones de una o más sustancias en un disolvente. Pueden ser unas dispersiones líquidas con sólidos finamente divididos y mantenidos en suspensión con ayuda de tensioactivos y espesantes. Su aplicación es de uso cutáneo. Un ejemplo de ellas son la loción de camomila. Tenemos gotas oftálmicas o colirios. Son disoluciones o suspensiones estériles de una o varias sustancias medicamentosas en un vehículo acuoso u oleoso. Están destinados a su instalación en el saco conjuntival. También están las gotas nasales, que son soluciones por lo general acuosas y medicamentosas, que se administran en la nariz para producir una acción local sobre la mucosa nasal. Tenemos las gotas óticas, que son preparaciones líquidas que se usan para tratar afecciones a nivel del conducto auditivo externo, también compuestas a base de glicerina y propilenglicol. Como último tipo de forma farmacéutica líquida tenemos los inyectables, que son preparaciones de uso parenteral, que deben ser preparadas bajo protocolos estériles, ya que al ser administrados entran en contacto directamente con el torrente sanguíneo y el efecto es de inmediato. Su composición es un principio activo, el vehículo o disolvente y los excipientes. Acá se comparten las referencias bibliográficas usadas tanto para la parte teórica como las referencias bibliográficas de cada una de las imágenes que se han incorporado en esta presentación. Cordial saludo, mi nombre es Yasmina Alexis Saque, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Gacheta. En este video hablaremos sobre formas farmacéuticas gaseosas. ¿Qué es una forma farmacéutica? Una forma farmacéutica es la disposición individualizada a que se adaptan los fármacos para constituir un medicamento, o dicho de otra manera, es la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. Forma farmacéutica gaseosa. Esta forma farmacéutica es muy importante porque permite suministrar un fármaco en forma de partículas, en ocasiones micronizadas al organismo. ¿Cuáles son las ventajas de las formas farmacéuticas gaseosas? Entre sus ventajas tenemos comienzo rápido de acción del fármaco, menor dosificación que minimiza los efectos adversos, vía alternativa cuando los agentes terapéuticos pueden interactuar en forma física o química con otros agentes medicamentosos administrados simultáneamente. Esterilidad durante toda la vida del producto. Utilidad
de las formas farmacéuticas gaseosas. Tenemos una acción local que se realiza durante el tratamiento del asma y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tenemos una acción sistémica con analgésicos generales. Las diferentes formas farmacéuticas gaseosas las obtenemos en aerosoles, en los gases como oxígeno medicinal, gases y líquidos volátiles, analgésicos generales. Las formas farmacéuticas gaseosas se clasifican en aerosoles, que son dispositivos que contienen soluciones o suspensiones de un principio activo envasadas a un sistema de presión, de manera que al accionar la válvula se produce una liberación del principio activo impulsado gracias a un agente. Tenemos nebulizadores, que son dispositivos que al hacer pasar una corriente de aire generan partículas uniformes y muy finas de principio activo en un gas. Este sistema permite que el fármaco penetre profundamente en las vías aéreas. Tenemos el polvo seco. A partir de un medicamento que está sólido se liberan partículas suficientemente pequeñas de forma sincronizada con la inspiración. La fuerza de la inhalación arrastra el producto. Otra forma farmacéutica gaseosa es el oxígeno, que es uno de los principales medicamentos utilizados dentro de las clínicas, hospitales y asistencias domiciliarias, pues constituye un importante capítulo de la terapéutica médica. Tiene aplicaciones curativas, es indicado en el caso de hipoxemia de cualquier origen para el tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas, neumonías, infartos de miocardio y embolias pulmonares. Su aplicación es imprescindible en los casos de resucitación cardiorrespiratoria, terapia intensiva, anestesia, tratamiento de quemaduras, terapia hiperbárica, entre otros. Tenemos también el óxido nitroso, que es una anestesia general balanceada como coadyuvante a otros anestésicos inhalatorios o intravenosos. Muchas gracias.